Bienvenidos al curso Planeamiento Estratégico en Negocios Exportadores. Mi nombre es Jorge Ancajima y vamos a llevar el curso de Planeamiento Estratégico en Negocios Innovadores o en Negocios Exportadores. Vamos a empezar hablando del tema o de conceptos de administración estratégica. En principio debemos mencionar que la administración estratégica, el planeamiento estratégico o la dirección estratégica, como se le puede denominar a esta materia, estamos hablando de una visión de futuro. Definitivamente, estrategia o planeamiento estratégico involucra una visión de futuro, una mirada de largo plazo. Y otro concepto importante es que se trata de un proceso. O sea, va a haber ingreso de insumos y va a haber productos como salida de este proceso de planeamiento estratégico. Para el planeamiento estratégico, nosotros primero tenemos que tener una mirada de la situación presente, porque en base a esta situación presente vamos a poder formular una serie de estrategias que van a ser los caminos o los medios que nos van a conducir a obtener estos objetivos de largo plazo que finalmente van a estar resumidos en una visión de futuro. Entonces, el planeamiento estratégico nos deben conducir a formular estrategias que nos van a llevar a esta situación futura deseada. La administración estratégica fundamentalmente también debe tratar de alinear las capacidades internas de la organización o de una empresa que básicamente están referidas a las fortalezas que tiene una organización. Y estas capacidades internas o fortalezas deben estar alineadas a las oportunidades que le brinda el entorno, a las demandas externas del entorno. Entonces, cuando hagamos eso, esto nos debe conducir a poder asignar los recursos y materiales necesarios para hacer efectivas estas estrategias que hemos formulado, que, como repito, nos deben permitir, estas estrategias que son los caminos, que son los medios, nos deben permitir alcanzar los objetivos y metas de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que busca el planeamiento estratégico? Es alinear estas capacidades internas con las demandas externas. ¿Cómo lo hace? Para esto se debe buscar asignar recursos humanos y materiales. ¿Para qué? Para formular e implementar estas estrategias que nos van a conducir a alcanzar estos objetivos que al final van a estar resumidos en una visión de futuro. La administración estratégica se dice, hay un autor, David, que dice que la administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, de implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. En esta definición, David nos está enunciando ya las fases o las etapas de un planeamiento estratégico. Es decir, la formulación, la implementación
y la evaluación y control. Son básicamente tres fases muy bien demarcadas que conllevan un planeamiento estratégico. Es importante diferenciar, para tener bien claro qué es estrategia, diferenciarlo del concepto de eficacia operativa, porque hay mucha confusión al respecto entre estrategia y eficacia operativa. La eficacia operativa nos permite realizar actividades similares a las que realizan nuestra competencia, pero la idea es hacerlo de manera mejor. Y para esto hacemos uso de herramientas tales como el mejoramiento continuo, la implementación de sistemas de calidad, podemos hablar de Six Sigma, en fin, hay una serie de instrumentos que utilizan las empresas y que los conducen a la eficacia operativa. Es fundamental que tengamos presente esas diferencias. Entonces, la gestión operativa no es suficiente para lograr la competitividad de las empresas. Se requiere también un posicionamiento estratégico para lograr obtener grandes resultados y ser sostenibles en el tiempo. Ser sostenibles en el tiempo quiere decir perdurar, que la empresa pueda durar la mayor cantidad de tiempo. De eso se trata el posicionamiento estratégico. Como les dije, es una mirada de largo plazo. Para solucionar el corto plazo, ahí podemos hacer uso de las herramientas que nos brinda la eficacia operativa. Pero si queremos pensar en el largo plazo, si queremos una visión de futuro, tenemos que hacer un planeamiento estratégico. Tenemos que buscar un posicionamiento estratégico. Digamos, estos conceptos lo ha desarrollado muy bien el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, y al respecto ha escrito mucho, y sobre todo él se ocupa muy bien en hacer esta diferenciación entre eficacia operativa o gestión operativa y posicionamiento estratégico. Entonces podemos ver casos de empresas a nivel internacional que han buscado diferenciarse, porque lo que busca, la gran diferencia, como ya hemos explicado, entre eficacia operativa y estrategia, es que la estrategia busca diferenciarse, hacer las cosas de manera diferente y generando valor, por supuesto. Entonces tenemos el caso de Southwest, que es una empresa en el rubro del negocio de las aerolíneas, y digamos que esta empresa buscó ventajas competitivas en base a costos bajos y hizo las cosas de manera diferente a como lo hacían las otras compañías en el sector. Por decir, buscaron el aprovechamiento del avión al máximo, trabajaron con una flota estandarizada de aviones Boeing 737, se enfocaron en vuelos regulares, frecuentes y viables, viajes de corto recorrido, sin escala, generalmente en aeropuertos secundarios. Y, digamos, su servicio que brindaban a sus clientes era de primera, un servicio de pasajero educado, pero limitado, pocos empleados, pero productivos.
Entonces, en base a esta estrategia, consiguieron una ventaja competitiva basado en un costo bajo o liderazgo en costos. Entonces, ¿qué es estrategia nuevamente? Es la creación de una posición singular, como lo ha hecho Southwest, y valiosa, que requiere un conjunto diferente de actividades, que requiere hacer un conjunto diferente de actividades a como lo hace el común de la competencia. Por supuesto que esta posición valiosa va a provocar imitaciones, pero debemos hacerla de una manera tan eficiente que dificulte las imitaciones. Otro aspecto importante de la planeación estratégica es también enfocarse, decidir también qué no se debe de hacer. Entonces, eso es una decisión muy importante en estrategia, implica tomar las decisiones en qué estrategia me voy a enfocar. No se pueden hacer todas al mismo tiempo. Hay empresas que han fracasado. Entonces, uno tiene que buscar en qué es bueno, qué fortalezas tiene. Por supuesto que esto va a venir de todo el trabajo que se va a hacer en este plan estratégico. Y en base a eso se tiene que centrar en las que la empresa pueda realizar una mejor labor. Entonces implica pues una renuncia a realizar otro tipo de actividades y a concentrarse, a enfocarse en lo que se puede hacer mejor. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de estrategia o de planeamiento estratégico es que este no funciona si no hay un liderazgo fuerte, un liderazgo efectivo, un liderazgo transformador. El líder es clave. Si el líder no está comprometido con la realización de un plan estratégico, definitivamente esto no va a llegar a un buen puerto. El líder es el que va a instruir sobre la estrategia a los demás miembros de la empresa. Entonces tiene que haber un compromiso efectivo del líder para poder desarrollar esta estrategia. Es importante también referirnos, ya que estamos hablando de estrategia, a las ventajas competitivas genéricas, que fue un concepto que enunció Michael Porter hace muchos años. Él nos dijo que para que una empresa obtiene una ventaja competitiva, fundamentalmente a través de 3 vías, o bien enfocándose en los costos bajos, lo que él llamó un liderazgo en costos, o diferenciándose, hacer cosas únicas, diferentes. Otra forma, tercera, era buscando un enfoque, haciendo cosas especiales, especializándose. Y digamos que dentro de esta especialización, o digamos, o un enfoque más en un segmento de mercado, también podría ver ahí el tema del liderazgo en costos y la diferenciación. Es importante tener en cuenta estas ventajas competitivas genéricas que él denominó y que, digamos, se siguen aplicando hasta hoy en día. Podemos ver casos de empresas que han tenido éxito en la aplicación de estos modelos estratégicos. En el caso peruano tenemos a la empresa Cola Real, podemos citar este caso, en la que también basó su estrategia en estrategias genéricas de liderazgo en costos. Entonces ellos vieron un potencial en estos sectores de bajos recursos económicos, llámese sectores C, D y E, que se veían desatendidos por las, digamos, porque no podrían acceder a la compra, a consumir estas gaseosas, digamos, porque el precio no era accesible para ellos.
Entonces ellos trataron de sacar bebidas gaseosas, reduciendo costos y de esta manera poder atender a estos sectores, ¿no? De esta forma también buscaron un posicionamiento basado en las necesidades, que es otra forma también de hacer estrategia. Un caso de una empresa global podría ser el caso de Walmart. Ustedes deben conocer, es una cadena grande de supermercados a nivel mundial. También Walmart basó su estrategia en liderazgo en costos, en precios bajos y alto volumen, en una gestión eficiente logística como una ventaja competitiva, en un menor costo en compras y también un menor costo en ventas. Pero si esto no hubiese sido posible, si si Walmart no hubiese tenido un liderazgo fuerte, un liderazgo efectivo, que ese liderazgo que le dio su fundador, Sam Walton. Entonces, nuevamente es importante el tema del liderazgo cuando estamos hablando de estrategias. Otro aspecto importante cuando hablamos de estrategia, otro concepto importante a tener en cuenta para la estrategia, es que la estrategia siempre está relacionada a la creación de valor. Se crea valor cuando la empresa formula e implementa de manera exitosa una estrategia que otras compañías son incapaces de duplicar o ven que la imitación es demasiado costosa. Ya que estamos hablando de la creación de valor, tenemos que ver el concepto también de cadena de valor. ¿Qué cosa es cadena de valor? Son las actividades que añaden valor a lo largo de una serie de procesos que se realiza en una organización. Por ejemplo, si estamos hablando del mercado de la industria de vestir o de la industria de moda, veremos hay una serie de actividades que van añadiendo valor, empezando por la primera actividad que es el esquilado de las ovejas, si estamos hablando de este tipo de lana, el tratamiento que va a recibir esta lana, ya la confección del tejido, el diseño de la prenda, el corte de las piezas. Entonces cada una de estas actividades van añadiendo valor, el proceso de costura y complementos, el acabado final de la prenda, el empaquetado, la distribución y la entrega al cliente. Entonces es una suma de valor secuencial. En cada una de estas etapas se va añadiendo valor al producto y es una suma que al final va a resultar en un producto muy bien elaborado, muy bien diseñado y que pueda ser consumido satisfactoriamente por el cliente, porque finalmente el valor es el que lo da el cliente. El valor es cuánto lo valoriza el cliente, cuán bueno es para el cliente el producto, cuán bien resuelve sus necesidades. Ese es el valor que tiene un producto y que, como les dije, involucra una serie de trabajo que se realiza en cada una de esas etapas. Estamos hablando de empleo de recursos humanos, empleo de materiales, empleo de financiamiento, en fin. Y esta cadena de valor finalmente se va a añadir, como les decía, en cada etapa. Si lo vemos ya a nivel de una estructura organizacional, vamos a ver que es en la logística interna donde se empieza a añadir valor. La logística interna
pues tiene que ver con el abastecimiento de materiales, de insumos, de materia prima. Y luego ya seguirá la siguiente etapa, que es la etapa de operaciones, en donde se siga añadiendo valor. Y digamos que de pronto es una de las etapas fundamentales, sobre todo en una industria manufacturera, que viene a ser ya el trabajo de fabricación del producto. Entonces aquí hay muchas actividades, empleo de tecnología, de maquinaria, de más recursos humanos. Luego ya, una vez que el producto está transformado, está elaborado, vendrá una siguiente etapa que se le llama la logística externa. Todo lo que tenga que ver para la distribución del producto, ¿no? Si estamos hablando de un producto de exportación, pues son todas las actividades logísticas que ustedes conocen, ¿no? Que en el caso de la exportación, pues tienen que ver con el traslado internacional de la mercancía y todo el proceso que ello genera. Luego viene otra etapa dentro de la cadena de valor, que es la etapa ya del mercadeo del producto, o del marketing del producto, y de las ventas del producto, en la que ya tenemos que emplear técnicas para poder colocar el producto exitosamente y muy bien comunicado y lograr un producto que, digamos, cubra las expectativas del cliente. Y finalmente podrían estar los servicios generales. Entonces, esta cadena de valor en realidad es pues todo el organigrama, digamos, que tiene una empresa. Son las áreas que tiene una empresa, las áreas de logística interna, el área de operaciones, el área de logística externa, el área de marketing y ventas. Digamos que a estos y servicios, a esto se le denomina en este modelo de cadena de valor de Porter las actividades primarias. Luego hay actividades, digamos, que dan soporte, que son actividades de apoyo, que también son fundamentales y contribuyen a la generación de valor, pero digamos que son transversales a todos estos procesos o a todas estas áreas que constituyen las actividades primarias. Estamos hablando pues de la infraestructura de la empresa, ¿no es cierto?, de los recursos humanos con los que cuenta la empresa. Y esto a su vez pues implica selección de personal, capacitación, tiene que ver también con el tema del desarrollo tecnológico, con la investigación y desarrollo y con la innovación, que es fundamental para poder dar soporte a todas estas actividades primarias. En fin, procesos de publicidad, de servicios, y toda esta suma de generación de valor, tanto a nivel de actividades primarias como actividades de soporte, van a contribuir a generar al final un margen. Y vamos a tener una cadena de valor que produce un margen, que es lo que finalmente buscan los empresarios. Entonces, como lo decía, en esta primera fase, o digamos en esta introducción al curso, desde un enfoque de alcance de conceptos, de desarrollo de conceptos, es importante tener en cuenta los conceptos muy bien marcados, de a qué se refiere estrategia, de qué estamos hablando cuando referimos al desarrollo de las estrategias, cuál es el fin fundamental de una estrategia. Es importante resaltar que el fin fundamental de la estrategia es la visión de futuro.
y que para alcanzar esta visión de futuro o esta situación deseada, debemos pasar por un proceso. Ese proceso implica hacer un trabajo de qué es lo que está, de cómo estamos actualmente, de poder evaluar qué influencias está recibiendo nuestra organización. Nuestra organización va a recibir también influencias del sector externo o del entorno que le llaman, y que va a influenciar, y ahí vamos a poder evaluar las oportunidades y las amenazas que tiene la organización. Al mismo tiempo, luego de hacer esta primera fotografía de la situación actual en la que estamos, también podemos entrar a revisar en una fase posterior cómo estamos internamente como organización. Entonces, digamos, también tenemos que analizar cómo estamos a nivel de sector, a nivel de la industria o el sector industrial en la que estamos participando. Con esos 3 elementos, digamos, que constituyen los insumos para poder formular estrategias que finalmente nos van a conducir a la obtención de objetivos de largo plazo. Tener en cuenta también que estas estrategias son los caminos, son los medios que nos permiten alcanzar estos objetivos organizacionales. Es fundamental que busquemos, pues, este alineamiento entre nuestras capacidades o fortalezas internas y estas oportunidades y demandas externas. De eso se trata finalmente el concepto de administración estratégica. Y una vez que hemos planificado, pues estas estrategias tienen que ser implementadas, tienen que ser ejecutadas, porque si no, de nada nos sirve tener un plan estratégico si no lo vamos a implementar. Simplemente sería, pues, papel acumulado. Para implementarla necesitamos, una vez que ya estén formuladas, asignar recursos humanos y materiales y ya ir, digamos, desagregando estos objetivos de largo plazo ya en objetivos de más corto plazo, para ir finalmente controlando el desarrollo del proceso. Entonces, esta etapa del control y la evaluación en realidad se va a hacer a lo largo de todo el proceso, pero fundamentalmente una vez que ya estén implementadas, un instrumento que se va a emplear para la evaluación y control es el Balance Scorecard. Entonces, con esto, digamos, hemos querido mostrar los conceptos fundamentales a tener en cuenta para empezar ya a desarrollar el curso de planeamiento estratégico. Con esto estaríamos concluyendo este tema.